Bendiciones a todas, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. Vamos a continuar con nuestra capacitación y vamos a ver lo que es Halloween en las escuelas y en el comercio. Bueno, vamos a ver lo que dice Halloween en las escuelas. Desde inicios de octubre y parte del mes de noviembre se empieza a ver que en las escuelas piden adornos de fantasmas, brujas, etc. Todo adorno que pueda ser conmemorativo de estas fechas, las escuelas lo van pidiendo. Todo lo que sea típico de las fiestas de Halloween, y no solo en algunas regiones, sino la mayoría de los países lo llega a realizar sin importar si sea parte de su cultura. Y en muchos colegios no solo adornan con estos espantosos adornos, inclusive llegan a solicitar que sus alumnos vayan disfrazados con algo que sea relacionado a este tema, ya que por lo regular llegan a realizar concursos de los mejores disfraces, por lo que los alumnos tratan de entregar su mayor esfuerzo para hacerlo. En otras regiones no solo se celebra Halloween, sino se combina con la celebración de Día de Muertos, en el que su disfraz es de la muerte. Esto es ya muy en la actualidad, ya es muy común que hagan competencias y concursos de disfraces, quién trae el mejor disfraz, el disfraz más original, quién creó la mejor fiesta de Halloween, quién puso la mejor ofrenda, quién se disfraza mejor de la muerte, de la calavera y todo este tipo de cosas. Y ya no es solamente de una sola región, sino de varias. Pero hay algo, hermanos, que en la palabra de Dios, en Efesios 5, del 11 al 12, nos dice. La palabra de Dios dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Muchas veces hemos escuchado mucho esta palabra, que no seamos partícipes de estas celebraciones o partícipes de estas obras que realizan, pero ha habido en ocasiones que hasta mismos cristianos han sido partícipes de esto, aún conociendo lo que es la verdad. Y también en tercera de Juan 1:11 nos indica: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Si nosotros nos llamamos ser hijos de Dios, tenemos que representar la luz de Cristo en nuestras vidas, ser esa luz verdadera. No podemos decir amar a Dios, ser hijos de Dios, y estamos practicando lo que es malo ante los ojos de Dios, lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Halloween y Día de Muertos no solo se concreta en los adornos que hacen y disfraces, sino que hacen manualidades, las famosas calaveritas literarias, el pedir dulces. En algunos países dicen la famosa frase dulce o travesura. En otros es recolectar la típica calaverita durante estas fechas, que por lo regular son entre el 31, 1 y 2 de noviembre. El 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Las escuelas se inundan de fiestas o convivencias entre alumnos y profesores. Realizan competencias en quién hace la mejor fiesta de Halloween o quién coloca la mejor ofrenda para los muertos. Las escuelas se inundan de olores de flores especiales, inciensos y de copal. Abundan los colores el negro, el naranja, y muchas veces, dependiendo el disfraz o la temática de la fiesta que están ofreciendo, son los colores que van a abundar. Sé que y lo que vayan a utilizar con respecto a todo esto, pero nuestro Padre constantemente nos advierte sobre estas participaciones, y más si tú ya conoces del Evangelio. Tristemente, aunque parezca que es un cuento o que es algo solamente inventado, no es así. Ha existido cristianos que han sido partícipes de esas fiestas, de esas celebraciones, y aunque dicen que conocen la verdad, pero ahí nos demuestran que entonces no han sido completamente conocedores de la verdad.
Y nosotros como maestras de escuela dominical no podemos cegarnos al hecho de hacerles ver a los niños que son cosas inofensivas. Al contrario, porque ya lo conocemos y sabemos cuál es la realidad y el trasfondo de estas celebraciones, debemos de evangelizar y de enseñarles la verdad a nuestros niños. La palabra de Dios en Efesios 5, del 7 al 8 nos indica: y no participéis en las obras, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andando como hijos de luz. Entonces, si nosotros decimos caminar en la luz, no seamos partícipes de las acechanzas del enemigo. Y estas fechas, Satanás es tan astuto que a veces ha llegado a envolver a cristianos a moverse en ese ámbito. Otra cuestión es que anteriormente en las escuelas no se mezclaban las creencias religiosas y se respetaban. ¿Qué quiere decir esto? Si tu familia no celebra estas fechas, como en nuestro caso lo es, simplemente se les daba aviso a los profesores y los alumnos no asistían y no participaban de estas festividades. Pero con el paso del tiempo han utilizado estrategias para que incluso niños cristianos participen. Indican que les bajarán calificaciones, puntos, que los llegarán a reprobar o que solo creen que se escudan en la religión para no gastar en lo que solicitan los profesores. Y esto no solo ha sucedido con los niños, sino que también con los profesores. Ha existido profesores de la educación de escuela dominical que también trabajan en escuelas seculares y han sido objeto de amenazas, de bullying o incluso hasta para quererlos despedir. Si esto no solo ha sucedido con los niños, imagínense, han involucrado inclusive a profesores que tienen su fe cimentada para que caigan en este tipo de cosas. Y a pesar de que conocen la verdad. Y hay algunos que sí se han negado a hacerlo y han tenido unas reprimendas, los han reprendido grandemente. Hasta los han amenazado con despedírselos, o sea, les dicen que o entregan. ¿Por qué? Porque les piden evidencias de lo que están realizando, de estas actividades. Dios siempre nos ha indicado que seamos sabios y aprendamos a discernir lo bueno de lo malo. Asimismo, nos lo está indicando en 1 de Tesalonicenses 5, 21 y 22, que dice: examínalo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, vamos a ser sabios en cómo dirigirnos, qué hacer y qué no hacer, y qué es lo que realmente le agrada y no le agrada a Dios. También es un tiempo donde las conductas de mal comportamiento de los niños son tolerables, así como las bromas subidas de tono, bromas pesadas. Y no solo eso, se ha descubierto que personas que aún conociendo la palabra de Dios y que asisten a una iglesia llegan a participar en estas fiestas, en este tipo de bromas, en estas celebraciones, poniendo excusas como solo que es una vez al año, que es un niño, que solamente tiene que vivir su infancia y debe convivir con sus compañeros, entre otros. Sin embargo, la postura de las escuelas es, ellos indican, tenemos que rescatar los valores culturales y las tradiciones que identifican a las naciones. Algo que, pues esto es inofensivo y no le vemos nada malo. Y los niños pues no deben de perder su identidad cultural, su identidad de su país y conocer sus raíces. Pero esto realmente tiene algo oculto en su origen y en las escuelas no hablan de esto. Al contrario, como lo mencionamos, lo muestran distorsionadamente, pero la palabra de Dios nos menciona muy claro en Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces no queramos justificar o justificarnos lo que estamos haciendo cuando en realidad conocemos qué es y la realidad de las cosas. Ahora, continuamos con el siguiente punto. Halloween en el comercio. Bueno,
Halloween en el comercio. ¿Qué nos va a mostrar Halloween en el comercio? En nuestra actualidad muchos se llegan a preguntar si es una costumbre, parte de la cultura o simplemente una temporada de buenas ventas, porque lo han dejado a veces en duda, ¿no? Porque si no, es que es solamente tiempo para vender y vender en exceso y hasta lo que no te quieren vender. Por lo que es la segunda fecha con más ventas de temporada, no solo por las ventas que genera, sino también por la creatividad en los diseñadores, ya que realizan con más calidad todo tipo de disfraces y atuendos, inclusive muy realistas, conforme va pasando el tiempo, que se van volviendo expertos en lo que funciona y no, en lo que es tendencia y moda. Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos dando de calidad? ¿Qué enseñanzas estamos dando de calidad? ¿Qué se les está dando? ¿Qué estamos evangelizando? ¿Qué estamos preparando realmente? ¿Estamos haciendo cosas de calidad? ¿No las estamos haciendo de calidad? ¿En qué nos estamos involucrando? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Los fabricantes cada vez van generando nuevas ideas para atraer al público, desde los dulces, adornos y disfraces hasta los alimentos, lo que ha llevado a consumir los productos en exceso, creando rivalidades no solo entre empresas, sino también entre los que consumen cada producto que se encuentra en los aparadores. También dentro de la iglesia ha existido el dilema entre hermanos que tienen negocios donde se pueden comercializar todo tipo de productos para Halloween. Como por ejemplo tenemos las papelerías, las estéticas, las tiendas de disfraces, jugueterías, abarrotes, dulcerías, etc. Algunos indican que es parte de su trabajo y tienen que hacerlo para generar su venta del día. Otros prefieren cerrar sus negocios en estos días. Este tema es algo controversial porque sí he escuchado que muchos cristianos dicen es que es mi negocio y lo tengo que hacer. Tengo que venderlo porque es una temporada donde las ventas suben y genero dinero. En una ocasión, yo hace muchos años cuando apenas iniciaba el evangelio, tenía yo muchos discos, de música, de rock, de diferente tipo de música. Sabemos que hay música que ya no es edificante para nuestro espíritu y nuestro alma. Entonces yo había optado por tomar la decisión de regalar esos discos pues a personas que no eran cristianas y que les gustaba ese tipo de música. Entonces en una plática con uno de mis jefes en un trabajo que yo tenía, que él era cristiano, me dijo, oye, pero lo que estás haciendo no es correcto. Y yo no entendía el por qué no es correcto. Él me decía, mira, si tú estás diciendo que ya no vas a escuchar esa música porque no es edificante al cuerpo, al alma, al espíritu, y te está dando el espíritu discernimiento de que alejas ese tipo de música, entonces tú, en lugar de alimentar del espíritu, de preparar, de enseñar que esa música ya no es correcta, ¿por qué se los estás regalando a gente que pues a lo mejor en su ignorancia la escucha, pero tú ya sabes que no es buena? Está siendo partícipe a que sigan tropezando. Entonces yo, en mi opinión, eso se aplicaría también en los negocios que son de personas cristianas. Entonces, muchos hermanos sí, definitivamente cierran sus negocios para no participar en estas fechas y porque saben y Dios les ha dado la conciencia de no hacerlo, pero otros muchos dicen no, yo tengo que vender y tengo que hacer, y venden los disfraces, venden veladoras, venden todo tipo de cosas que se venden en esta temporada. No solo es cuestión de las ventas, algunos negocios en sus años mozos, en temporada de Halloween daban abundancia de dulces y en otras regiones la calaverita. Era dinero, pero con el paso del tiempo han optado por dar pequeños dulceros en ambos casos o simplemente un dulce por niño, ya que las crisis económicas que han afectado a las naciones los han llevado a querer vender más de los regalos y ofertas que puedan ofrecer. A pesar de que en la actualidad estamos viviendo una pandemia, la industria se las ingenia en ocasiones utilizando estrategias sentimentales, en otras ocasiones utilizando el momento de crisis, frustración y desesperación para hacerle creer a la gente que lo que ellos ofrecen
es lo que ellos realmente necesitan. Y algo muy importante que nos menciona la Biblia en Josué 24:15 es lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogéis a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces, hermanas, hermanos, maestras y maestros, yo creo que Dios nos da el entendimiento y el discernimiento para saber qué es lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces nuestra actualidad está llena de comercio y de muchas cosas, y hay cosas que a veces nunca nos imaginamos que se pudieran vender, pero la realidad es así. Entonces, nosotros como maestros de escuela dominical no podemos cegarnos a la realidad y mostrar la verdad y la luz de Jesús. Que Dios me las bendiga y espero que sea de mucha bendición esta capacitación.